vivía sola en un pequeño departamento. Cada mañana encontraba cosas fuera de lugar. Una taza movida, una silla girada, el control en otro lado. Pensó que era el cansancio o su memoria, hasta que una noche, al revisar su celular, notó algo extraño. Videos nuevos en su galería, grabaciones de su habitación tomadas mientras ella dormía. Llamó a la policía. Cuando revisaron la vivienda, encontraron un acceso oculto detrás del armario, conectado al departamento vacío del 4B. El dueño del edificio había vivido allí, sin pagar renta, sin salir nunca. Y cada noche salía a verla dormir. Soy originaria de Guerrero, pero llevo muchos años viviendo en la capital. Aún tengo familiares en mi estado y los fui a visitar. Esto que les contaré me ocurrió en los años 80. Estaba en casa de mi tía cuando recibimos la noticia que el primo Alfonso había muerto. Era un familiar alejado de la familia. La verdad nunca lo conocí, además de que mi tía tenía vagos recuerdos de él porque se habían alejado desde hacía mucho por un pleito que tuvieron y habían perdido contacto. Por esos días hubo una fiesta en el pueblo y nos invitaron. Mi tía no quiso ir, no por guardarle luto a este primo, sino porque estaba cansada, ya que ella se dedicaba a sembrar maíz. Me dijo que me fuera sola, porque mis demás primos eran muy chicos, unos niños, para que me acompañaran. Antes de ir a la fiesta, mi tía me dijo: en cuanto estés de vuelta, me tocas fuerte para despertarme y abrirte el portón. En esa época no tenían luz y menos timbre. Llegué de la fiesta como a las 11 de la noche. Toqué muy fuerte. Le grité a mi tía y el portón se abrió. No vi a mi tía, pero sí la silueta de un hombre. Yo pensé que era José, el que le ayudaba en las labores y que de repente se quedaba cuando era muy noche. Le dije gracias, José. Luego me fui al cuarto que tenían para mí. Al día siguiente, ya que estábamos desayunando, me preguntó mi tía que cómo había entrado a la casa. Le contesté. José me abrió el portón. No sabía que estaba aquí. Hoy, mija, Me contestó mi tía. sí, José tiene mucho que no trabaja aquí. Se fue para Michoacán, donde tiene unos terrenos. Entonces, ¿quién me abrió la puerta? Pues quién sabe, hija. Aquí solo están tus primos y yo. Llegamos a la conclusión que quizá había sido el primo Alfonso que, de alguna manera, se había despedido de nosotras. Fui de las primeras en llegar a esta colonia de San Miguel. Relata doña Esperanza. En ese tiempo, como en 1979, el río que pasaba aquí era limpio. Antes eran puros llanos y solo había como 3 o 4 casas. Una de estas era la mía. Mi casa aún no estaba bien construida. Teníamos el baño afuera y era de láminas. Serían alrededor de las 3 de la madrugada cuando me dieron ganas de ir al baño. Me levanté y mientras estaba sentada en la taza, escuché un lamento muy fuerte. Me dio mucho miedo y aunque no oí un ay mis hijos, sí escuché el llanto de una mujer. Me asomé por un hoyito que tenía una de las láminas y como había luna llena, distinguí algo. Observé un bulto blanco que pasó sobre el río. Me acordé entonces sobre lo que decía la gente, que en ese río se aparecía la Llorona.
Tendría 8 años de edad. Me relata uno de mis vecinos. Jugaba con mi hermano fútbol y eran como las 10 de la noche. El balón se nos voló a la azotea de la casa y fuimos por él. Cuando lo agarramos, nos asomamos atrás de la casa y vimos a un niño que flotaba y le brillaban los ojos. Nos dio mucho miedo y nos metimos a la casa. Al día siguiente fuimos a donde estuvo el niño y no encontramos pisadas o algo así. Esto ocurrió hace mucho, cuando en la colonia había muy pocas casas y ninguno de los vecinos tenía niños pequeños. Pasó el tiempo y de repente este niño comenzó a aparecerse en la casa. La primera vez sí nos impactó a todos. Eran como la 1 o 2 de la madrugada cuando de repente escuchamos cómo tiraron los platos en la cocina. Todos fuimos a ver y no había nada. También escuchábamos que pasaba corriendo en la sala y pues nos daba miedo asomarnos para ver qué había. Mi mamá llamó a un cura, bendijo la casa y el asunto empeoró. Una noche, mientras estaba en mi cama ya para dormir, sentí en mis pies un bulto. Yo estaba tapado de la cara, con la luz apagada. No podía ver bien. Sentí de nuevo el peso de alguien y de repente las manos de un niño sobre mi cuerpo. Me armé de valor, me quité la cobija que me cubría el rostro y no había nadie. A mi hermano le pasó lo mismo, pero él sí se puso a gritar. Lo que hicimos entonces fue dormir ya con una luz encendida. Pasaron los días y todo regresó a la normalidad. Hasta la fecha seguimos viviendo en esa casa y ya no nos ha ocurrido nada extraño. Alejandro, uno de mis amigos, me contó que su tío tuvo una experiencia con el fantasma de una mujer. Para esto, su familiar se dirigía al hospital de la raza porque su mamá estaba internada. Los doctores no le daban muchas esperanzas, diciéndole que se preparara para lo peor. El tío iba en su auto y ya era muy noche. Durante el trayecto a su destino, en medio de la carretera, se le apareció una mujer que le pidió un aventón. Este se detuvo y la dama se acercó. Ella estaba vestida de blanco. La mujer le dijo que sí podía llevarla a dar una vuelta, a lo cual este señor le respondió que no porque tenía una emergencia. Siguió su curso y llegó al hospital. Cuando bajó del auto, vio que en la parte de atrás estaba sentada la mujer. Ella solo le sonrió y el tío de Alejandro se espantó y corrió hacia el hospital. Cuando observó a esta mujer vestida de blanco, de inmediato sintió un escalofrío, pues era imposible que se hubiera venido sentada en la cajuela, además de que la hubiera visto por el espejo. Él sabía que era algo sobrenatural. Los demás familiares de Alejandro, que ya estaban en el hospital, al verlo tan asustado, salieron a buscar a esa mujer, pero no la encontraron.